Y sobre el campanador, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como el nombre del papá. Pero la mamá intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas cómo querían que se llamase. El papá pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaban maravillados. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 57 al 66. Dios siempre cumple sus promesas. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 23 de diciembre, año 2022. Dios siempre cumple sus promesas. Dios a lo largo de la historia, en toda la Sagrada Biblia, en una historia de salvación, desde que comienza hasta que termina, siempre Dios cumple las promesas a los seres humanos. Promesa que cumple a pesar de que el ser humano no le corresponda a Dios. Llama mucho la atención ese detalle, cómo Dios se interesa mucho por cumplir, por serle fiel a las personas, a la promesa, a la palabra. Hay una fidelidad impresionante a la palabra en Dios que deberíamos imitar muy bien los que creemos en Dios. Dios siempre cumple, incluso le dice al pueblo de Israel, yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo les permanezco fiel, ustedes me permanecen fieles, si ustedes no me son fieles, yo seguiré siendo fiel. Y así sigue la marcha de Dios en relación con el pueblo de Israel. Enviar un Salvador al mundo, esa es una promesa que Dios ya la había hecho a la humanidad y que había sido anunciada por los profetas, esencialmente por el profeta Isaías, en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces las promesas se hacen realidad. El hermeneuta bíblico enseña que Dios siempre cumple lo que promete y tiene toda la razón. A lo largo de la historia de la salvación hay cantidad de apelativos, de verdades, de grandezas, de lo que es Dios. Él es fiel y cumple, distingue la bondad y la misericordia. Él es fiel, Él siempre cumple. Con el nacimiento de San Juan Bautista se cumple la profecía del ángel Gabriel que le había hecho a Zacarías. Dios cumple sus promesas. Zacarías, estando en el ejercicio de los sacerdotes judíos en el templo, allí le correspondió el momento en que Dios, a través del arcángel San Gabriel, le promete que su mujer Isabel, a pesar de estar entrada en años, va a tener ese hijo y ese hijo va a ser el precursor, el que va a presentar al Salvador del mundo y se llamará Juan el Bautista. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa a pesar de que Zacarías hubo un momento en que no le pudo decir exactamente a Dios las cosas y le preguntó cómo sería posible eso si yo ya soy un hombre entrado en años. No es posible y se quedó mudo. Por eso el Evangelio dice, pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. El nacimiento del Bautista entonces encierra realidades que dieron paso a la comprensión de un mundo diferente. La vida del hombre en el contexto de Dios,
los milagros como signo cambiante de la obra de Dios, la transformación de la realidad de una familia que pasa a ser punto de referencia e interpretación de la palabra de Dios. El nacimiento del precursor hace realidad lo que le había dicho el ángel de Dios. ¿Cuál es el primer fruto de la promesa de Dios a esta familia de Zacarías y de Isabel? Es la alegría. A Isabel se le cumple el tiempo y da a luz un hijo, y el segundo fruto es el destino. La presencia de Juan tuvo una razón de ser en la misión que estaba ya determinada por Dios, dándole un nombre específico. El nombre se llama Juan, será Juan el Bautista, será el precursor, el que va a anunciarle al mundo la presencia del Salvador. Y el tercer fruto es el anuncio. La vida de Juan el Bautista entonces se convierte en el profeta máximo entre los hombres. Es el último en la antigua alianza y es el primero que anuncia la nueva alianza. El cuarto fruto es la aceptación. Dios se manifiesta de muchas maneras a través de eventos, de signos. La respuesta es aceptar lo que viene de Dios y el cambio surge inmediatamente. Entonces el nacimiento del Juan el Bautista encierra varias realidades, varios frutos, la presencia de Dios en el mundo. El Papa Francisco habla de una pareja, de dos padres santos, de dos promesas privilegiadas ante los ojos de Dios, justos ante Dios, fieles y cumplidores de la ley. Dios puede hacer maravillas en las personas que confían en Él y que esperan en Él. Y estos son esos dos santos que dice el Papa Francisco, que nos dan una gran lección, que solo cuando un corazón cree y ama de verdad puede experimentar el poder de Dios, no según sus propios planes, sino según la voluntad de Dios. Cómo es de importante aprenderle a Dios ese gran detalle, que Dios siempre cumple sus promesas. Dios cumple a la humanidad, cumple la palabra. Dios es fiel a lo que Él dice y a lo que Él le promete a las demás personas. Es importantísimo desde ese punto de vista. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.